Queridos hermanos y amigos, bienvenidos de nuevo a este tiempo de meditación y estudio de la palabra de Dios que disfrutamos cada semana. Agradecemos a Dios el haber protegido las Sagradas Escrituras y permitirnos que en pleno siglo XXI podamos seguir contando con ellas, al menos por ahora. Digo al menos por ahora, pues no es difícil pronosticar que pronto vamos a tener problemas para retener la palabra de Dios. Van a querer quitárnosla porque la palabra de Dios eh, forma al ser humano en el conocimiento de la verdad. Le da conciencia de ser una criatura que tarde o temprano tendrá que rendir cuentas delante del Creador. Y eso es algo que la mayoría de la gente de hoy en día pues odian pensar, por eso luchan contra la verdad del Evangelio. De hecho, ninguna religión ah, es tan perseguida como la cristiana. De hecho, la religión cristiana es la única perseguida en todo el mundo, de una manera feroz. Nosotros, por nuestra parte, los cristianos, pues seguimos creyendo que lo que más nos conviene es hacer las paces con Dios y prepararnos para el día en que nos encontremos con Él. Bueno, aprovecho para saludar a todos los hermanos que nos siguen desde distintas partes del mundo y bueno, especialmente a Secundino Rodríguez que nos pedía un saludo para él. Saludado queda. Un abrazo para todos de parte del pastor Andrés y de un servidor vuestro y de nuestras familias. Os amamos, hermanos en Cristo. Comencemos haciendo una oración para poner este tiempo de estudio en las manos del Señor. Padre del cielo, quiero rogarte de manera especial en este día, a la luz de esto que vamos a estudiar, que tú nos ayudes a poder entender tu palabra. Ayúdanos para que podamos entender la profundidad de tu palabra. Necesitamos de tu sabiduría, Señor, de la luz de tu Espíritu Santo. Por favor, ayúdanos a entender. Ayúdanos porque entendiendo tu palabra es que podemos entrar en el reposo que tú quieres que estemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como saben, estamos estudiando Romanos y estamos en el capítulo 7 y hoy vamos a continuar donde lo dejamos la vez anterior. Romanos capítulo 7, vamos a leer del versículo 7 hasta el versículo 13. Ahí dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, dice Pablo. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Bueno, hasta aquí la palabra del Señor. En esta epístola, el apóstol Pablo nos está enseñando verdades espirituales profundas en cuanto a la ley, en cuanto al pecado y también en cuanto a nosotros mismos. A través de esta porción concretamente que acabamos de leer, Pablo nos dirá que la maldad del ser humano suele pasar desapercibida cuando no hay una ley que la prohíba. Así que la ley no es pecado, pero viene a mostrarnos a los hombres nuestro pecado. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 2,
Dios había dicho, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Bueno, en ese pasaje, Levítico 19:2, Dios se define a sí mismo como santo, pero además impone al ser humano la responsabilidad de alcanzar esa misma cualidad, de modo que pone al hombre en evidencia y lo lleva mediante la ley al conocimiento de su propia incapacidad para alcanzar dicho estado y, por tanto, su pecado. En este verso, en el versículo 7, Pablo una vez más responde con una negación sin paliativos a una pregunta retórica que él mismo plantea. Recuerden que Pablo está como respondiendo objeciones que pueden poner a la doctrina cristiana y él las está respondiendo. De modo que el mal lo que viene a decir es que no está en la ley, sino en nosotros, en nuestro pecado, porque la ley fue dada para mostrarnos el pecado, pero no para eliminarlo. La ley no elimina el pecado, no nos libra del pecado, sino más bien nos muestra cuán pecaminosos somos. Pablo usó su propia experiencia antes de conocer a Cristo para enseñar sobre la inutilidad de intentar justificarnos por el cumplimiento de los mandamientos de la ley para agradar a Dios. Es inútil intentarlo. Que use su propia experiencia, reconociendo sus propias debilidades personales y cómo éstas le afectaban en su relación personal con Dios, demuestra que el apóstol Pablo era una persona realmente íntegra, honesta, sincera, y como debiéramos ser todos nosotros. La experiencia que relata en estos textos refleja su intento de servir a Dios conforme a la religión de sus padres, y que fue un verdadero fracaso a la luz del conocimiento que después adquiere de la ley. Él conocía la ley, o mejor dicho, conocía la letra de la ley, pero no entendía la ley. Cuando llegó a entenderla, comprendió que todos sus esfuerzos, todo lo que él hacía para agradar a Dios, pues no lograron concederle la victoria sobre el pecado, sino todo lo contrario. El problema no estaba en la ley, que era buena, aunque no tiene el poder para producir en nosotros la obediencia a Dios, sino el problema no estaba en la ley, sino en la rebeldía del corazón humano que lo arrastra al pecado. Es decir, la ley despierta en el hombre el deseo de pecar. Para ser más concreto, Pablo nos dice aquí que él nunca hubiera llegado a conocer el pecado de no haber sido por la ley. Para ser más específico, no habría llegado a saber lo que era la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Creo que el Espíritu Santo puso en Pablo hablar de la codicia porque de alguna manera es la raíz de todos los demás pecados. Es decir, la codicia es el deseo de lo malo. Es más, hay cosas, y esto es importante que lo sepamos, que no son malas en sí mismas, no son pecado. Pero cuando las llevamos a un extremo podemos convertirlas en pecado. Por ejemplo, la comida es buena, pero la gula es pecado. La sexualidad es buena, pero practicarla fuera de la voluntad de Dios o del marco que Dios nos ha expresado es malo. Por tanto, el apóstol sigue diciendo, Romanos capítulo 7, versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Una vez más, Pablo personifica el pecado, es decir, presenta el pecado como si fuera una persona que reacciona al mandamiento produciendo el deseo de infringirlo. Si hiciéramos una lista, y esto sería bueno, si hiciéramos una lista
de todo lo que Pablo enseña en este capítulo sobre la ley, una lista sobre lo que enseña sobre la ley, otra lista sobre lo que enseña sobre el pecado y otra lista sobre lo que enseña de nosotros mismos, yo creo que sería un ejercicio provechoso, un trabajo que nos ayudaría a conocer mejor la doctrina cristiana y más concretamente la que tenemos en este capítulo. Les dejo una tarea. Los mandamientos fueron dados para mostrar la voluntad perfecta de Dios al hombre, para que conociera el hombre su pecado, es decir, su incapacidad de hacer la voluntad perfecta de Dios. Pero el conocimiento de la ley no lo libra del pecado. Es más, parece darle vida al pecado estimulado, por lo prohibido. La palabra de Dios es como el espejo al que nos asomamos y que nos hace ver las manchas de nuestro rostro. La suciedad que veamos en nuestro rostro no está en el espejo. Los espejos sencillamente reflejan lo que se asoma a ellos. Las manchas están en nosotros, no en el espejo en sí. De hecho, los espejos han sido hechos para reflejar lo más fielmente posible nuestros rostros. La ley es el espejo que nos hace ver nuestras manchas. Eso es la ley. La ley ordenaba, haz esto y vivirá, por lo cual la vida solo era posible cuando se hacían determinadas cosas. Pero Pablo descubrió que la ley eh, requería que hiciera mucho más de lo que él era capaz de hacer. Por eso sigue diciendo en el versículo 9, yo sin la ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Este pasaje es autobiográfico. Aquí él mismo reconoce que en aquel tiempo, mientras vivió como un judío piadoso bajo la letra de la ley, él se consideraba irreprensible en cuanto a la ley. Asimismo lo dice en Filipenses 3:6, que era en cuanto a la ley, en cuanto a la justicia que es en la ley, dice irreprensible. De hecho, también en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 23:1, él afirmó haber vivido durante aquel tiempo con toda buena conciencia delante de Dios. Es decir, se refiere, por supuesto, al tiempo en que él vivió bajo la ley, bajo la letra de la ley, antes de conocer a Cristo. Por cuanto en aquel tiempo él creía que estaba agradando a Dios, haciendo lo que, a pesar de estar haciendo lo que hacía. Y esto nos debiera llevar a reflexionar, porque aún nuestra propia conciencia puede ser modelada, endurecida, puede ser manipulada, incluso engañada, tanto por los deseos del mundo como por el legalismo religioso y la tradición religiosa. Es decir, el legalismo y la tradición religiosa. Solo un auténtico encuentro personal con Cristo puede dar la luz necesaria para asegurarnos, por medio de la palabra de Dios, de que no estamos siendo engañados por nuestra propia conciencia. Pablo creyó actuar bien bajo su fe legalista. Mientras perseguía a los discípulos de Cristo, los encerraba, les daba muerte. Sin embargo, no tenía conciencia de estar pecando. Después, cuando se encontró con Cristo en el camino a Damasco, ahí es que él descubre que no solo no estaba actuando conforme a la voluntad de Dios, sino que justamente iba en la dirección contraria. Así que cuando él recibe la luz suficiente para entender la ley, él se da cuenta de que lejos de haber guardado la ley, estaba siendo condenado por ella. Pablo parece decir, yo pensaba que en lo normal, en lo moral y en lo espiritual me iba bastante bien. Pero cuando el mandamiento vino a mí, es decir, cuando me percaté
de qué era lo que la ley me demandaba, me di cuenta de cuán gran pecador era. No se trata, hermanos, de una referencia a cuando llegó la ley de Moisés, como dicen algunos teólogos. No, no, no. Pablo está hablando de cuando llegó la ley a él, es decir, cuando llegó el entendimiento de la ley a su vida, cuando él comprendió el propósito de la ley. Ahí fue que la luz se le hizo. Él se había sentido vivo hasta recibir ese conocimiento de la ley. A partir de ahí, en realidad, él se daba cuenta de que estaba muerto, perdido, porque el mandamiento dio vida al pecado y él murió. Se entiende que está hablando espiritualmente. Es una metáfora porque se refiere que murió a los ojos de Dios. Fue entonces que el pecado revivió, es decir, cobró vida y yo morí. Ese fue su fin como persona satisfecha de sí misma. A partir de ese momento él sabía que ya no podía seguirse sintiéndose satisfecho con su religión. Por la ley, por el entendimiento de la ley, él supo que en realidad no era una buena persona, sino un pecador. La frase yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, es una declaración profunda, sincera, del siervo de Dios, que nos abre su corazón para enseñarnos que las mismas luchas que nosotros tenemos, él también las tuvo. Es evidente que el apóstol nos ha permitido conocer un poco los entresijos de su misma experiencia con Cristo. Como si nos hubiera permitido leer las anotaciones más íntimas de su diario, en el que cuenta cómo descubrió la fe que realmente le libra de la maldición de la ley. Yo agradezco enormemente a Dios que las Sagradas Escrituras no escondan toda la verdad de sus personajes. Esto es lo que suelen hacer todos eh, los libros del mundo, ¿no? Exageran lo bueno de sus personajes y esconden lo malo. Pero Dios no es así. Dios nos muestra, nos descubre el corazón de sus siervos, de modo que podamos ver lo bueno y lo malo de todos ellos a fin de que podamos aprender. Aquí vemos al apóstol Pablo siendo sincero con nosotros. Lo que ocurrió en el camino a Damasco, donde se encontró cara a cara con Cristo, lo transformó por completo en un nuevo hombre, pero no sin antes hacer morir al viejo Saulo. Eso es lo que hace la ley de Dios cuando llegamos a entenderla. La ley no nos salva, hermanos, porque la ley no salva a nadie. Más bien nos mata, nos demuestra nuestra incapacidad para agradar a Dios, nos hace morir a nosotros mismos, a nuestras pretensiones de agradar a Dios con nuestras buenas obras. Y nos muestra la realidad de que a menos que nos identifiquemos con Cristo en su muerte, no lograremos el perdón de nuestros pecados. No solo Pablo, sino que todos cuantos quieran obtener la salvación deben pasar por reconocer su pecado, su incapacidad para agradar a Dios por sí mismo, su necesidad de acudir a Cristo como único camino posible por el que podemos llegar al Padre. Romanos 7, versículos 10 y 11. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El propósito del mandamiento es dar vida. Pareciera que Pablo tuviera en mente pasajes como Levítico 18:5, donde dice que guardaréis estos estatutos y ordenanzas, los cuales
haciendo el hombre, vivirá en ellos. Eso dice Levítico 18:5, ¿no? O Romanos 10:5 también Pablo dice, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribió así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Bueno, eso llevó al judío medio a creer que podría alcanzar la vida eterna cumpliendo la ley. Pablo mismo llegó a haberlo creído, pero eso fue antes de descubrir que todas sus obras eran consideradas como trapos de inmundicia, como dice Isaías 64:6. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, no valen para nada. De manera que en lugar de elevarlo a la misma presencia de Dios, la ley lo que hizo fue hundirlo en la desesperanza y en la frustración. Cuanto más anhelaba la perfección, menos la cumplía. Y cuanto más pecador se reconocía, más santa, más justa, más buena era la ley. Por eso dice, el pecado tomó ocasión por la ley. Pablo fue engañado por su propio pecado, que le hizo creer que él podría, por sí solo, obedecer la estricta ley de Dios. Hasta el día en que descubrió horrorizado que jamás lo lograría. Ese día Pablo se sintió morir, incapaz de cumplir las expectativas de la ley de Dios. ¿Te has sentido así alguna vez? A menos que llegues a esa experiencia, continuarás perdiendo el tiempo, luchando en tus propias fuerzas sin conseguir otra cosa que la frustración. Para entender esto, debiéramos trasladarnos al Edén y observar la estrategia que Satanás usó contra nuestros primeros padres. Consistió justamente en usar con engaño el mandamiento de Dios, la ley. En Génesis 3:1 se nos muestra cómo llamó la atención sobre el aspecto negativo de la prohibición, desviando la atención de nuestros primeros padres de que podía comer de todo lo que quisiera, de todos los árboles del huerto, menos de ese. Génesis 3:4 nos muestra cómo siembra duda sobre si realmente morirían o no después de desobedecer. Y en Génesis 3:5 aprovechó el mismo mandamiento para insinuar la mala intención en la voluntad de Dios para con ellos. Y los incitó a la desobediencia. De modo que el mandamiento, que tenía por objetivo la vida, finalmente resultó para muerte. No por el mandamiento en sí mismo, sino por el pecado de ellos, por su desobediencia al mandamiento. Esto es lo que Pablo nos está explicando que descubrió. Así que el pecado produjo muerte tomando como arma el mismo mandamiento que le fue dado para vida. Estamos llegando al final de esta perícopa, de esta porción bíblica, y yo ruego a Dios que nos ayude a entenderla. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora el apóstol se dispone ya a concluir respondiendo la pregunta que había hecho en Romanos 7:7 y que respondió de una manera tajante y somera, pero que ahora, después de haber explicado el porqué de su rotunda negación, llega a la conclusión diciendo, de manera que no es la ley la que mata, sino el pecado. Pero recuerden las palabras de Pablo en 1 de Timoteo 1, del 8 al 11, donde dice que la ley es buena solo si uno la usa legítimamente. La ley es santa, justa y buena. Es santa porque procede de Dios. Es justa porque declara la justicia divina. Es buena porque tiene el propósito de beneficiarnos. ¿Cómo pues, esperando Pablo encontrar vida en ella, encontró muerte? La razón
es que no es que la ley fuera mala, ya que refleja la santidad, la justicia, la bondad de Dios y pretende promover en nosotros esas mismas cualidades. El problema no está en la ley, sino en la incapacidad del hombre para cumplirla. No podemos agradar a Dios en las obras, no podemos agradar a Dios en la carne, no podemos cumplir por nosotros mismos la ley de Dios. Y esto es algo que debemos entender. No sigas perdiendo el tiempo, no sigas esforzándote por agradar a Dios en tu fuerza. No lo vas a lograr. La ley no hiere, la ley no mata. Lo que hiere y mata es el pecado. La ley y el pecado no son la misma cosa. La ley es buena, el pecado no. Pero es necesario que lleguemos cuanto antes a la conclusión de que la ley, aunque sea buena, porque produce temor a Dios, no te lleva a la santidad. La ley jamás te va a llevar a la santidad. La ley jamás te va a salvar. La ley solo te va a llevar al reconocimiento de tu pecado, a tu incapacidad para cumplir las expectativas de Dios. Algunas personas que no son muy inteligentes creen que si se niegan a oír la palabra de Dios, se librarán alegando ignorancia de la ley. Estos deberían saber que el ser humano no tendrá excusa delante del Señor. De esto ya nos habló Pablo en los primeros capítulos de esta carta, en el capítulo 1 y capítulo 2. La misma creación nos condenará. Y por si fuera poco, su propia conciencia dará testimonio delante de Dios contra aquellos que han obrado contra la voluntad de Dios, la ley de Dios. Por tanto, llegamos al último versículo de hoy, Romanos 7:13. Luego, lo que es bueno vino a ser para muerte para mí. En ninguna manera, una vez más, la negativa, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Aunque para la mayoría de las personas es difícil entender el lenguaje de Pablo, es algo enrevesado, ¿verdad? Cualquiera que esté acostumbrado a las batallas dialécticas, es decir, sobre doctrinas, es decir, que esté acostumbrado a la apología, entenderá que el apóstol Pablo siempre está adelantándose a sus posibles opositores, respondiendo de antemano cualquier objeción que pretendan poner a sus argumentos. De ahí que él está siempre poniendo argumento y contradiciéndolo, poniendo argumento y contradiciéndolo. Pablo había dicho en el verso 10 que el mandamiento, es decir, la ley, le trajo muerte. Ahora ha explicado que no el mandamiento mismo, sino la transgresión del mandamiento. No la ley, sino el infringir la ley. La verdadera causa de la muerte no es la ley, sino el pecado que se revela contra la ley, que es la voluntad de Dios. La perfección de la ley hace más evidente la maldad del hombre, la maldad del pecado. Después de esto, y yo pido a Dios que nos ayude a entenderlo, es menester que concluyamos que no hay salvación alguna por méritos humanos. Hermanos, dense por vencidos. Humanamente estamos todos perdidos y condenados y sin remedio. No hay nada que podamos hacer para salvarnos. El único modo en que podemos alcanzar la salvación es por medio de la fe en Jesús. ¿Pero qué significa eso? Porque hablamos mucho de la fe en Cristo y pudiera ser que alguno ni siquiera esté entendiendo lo que eso significa. Bueno, déjenmelo explicarlo en pocas palabras. No hay nada que puedas hacer para salvarte. No tienes que esforzarte en ser una buena persona. No tienes que cumplir la ley. No tienes que esforzarte para conseguir la vida eterna. Es más, cuanto más te esfuerces por ti mismo, más te alejarás de ella.
Lo único que puedes hacer para alcanzar la salvación es creer que Cristo te la ofrece gratuitamente. Solo tienes que aceptar esa ofrenda de sí mismo que Él te ofrece. Si lo haces, serás salvo. Si te rindes a ti mismo, a tus propias iniciativas, si te rindes a tus propios intentos de agradar a Dios, si te rinde al hecho de que por tus méritos no lo va a conseguir nunca, porque no cumplirás la ley, al menos no toda, sino solo, única y exclusivamente por medio de la gracia de Dios es que puedes alcanzar la salvación. Yo te aconsejo que medites bien en esto, porque esto es el corazón del Evangelio, el corazón del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Es que no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos. Yo les diría, relájense, respiren hondo y denle gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Y después, dejen que el Espíritu Santo comience a hacer su obra en vuestras vidas. Él, el Espíritu de Dios, nos guiará, nos hablará y nos guiará a toda la verdad. Si lo haces, comprobarás que el Espíritu Santo te mostrará el camino. No solamente eso, sino que también te dará las fuerzas para andarlo, porque Él estará contigo, te sostendrá con sus manos poderosas. No es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Por favor, mediten en estas cosas, porque son las más importantes sobre las que vas a tener que decidir a lo largo de toda tu vida. Por mi parte, yo ruego al Padre de Gloria para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis eh, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándoles eh, de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Queridos hermanos, amigos, ríndanse. Dejen de tratar de agradar a Dios. Yo sé que esto que les estoy diciendo les puede sonar raro, pero a menos que ustedes dejen de luchar por sí mismos, a menos que dejen eh, de tratar de agradar a Dios en sus fuerzas, hasta que ustedes no reconozcan que no pueden hacerlo, hasta que ustedes no reconozcan que en sus fuerzas no lo lograrán jamás. Hasta ese momento no será que Dios les dé el poder para agradarle, para hacer su voluntad. Pero tienen que rendirse. Tienen que hablar con Dios y decirle, Señor, no puedo. Me esfuerzo, hago tu voluntad un día y al siguiente dejo de hacerlo. Señor, me esfuerzo en este momento y al siguiente caigo. No puedo, Señor, cumplir tu ley. No puedo cumplir tus expectativas. No puedo agradarte en todo, Señor. Necesito rendirme. Necesito que Cristo me salve porque yo no me puedo salvar a mí mismo. Y ahí es donde el amor de Dios se muestra, donde su gracia empieza a obrar, dándonos por medio de su espíritu la fuerza necesaria para oír su voz y andar en sus caminos. Oremos, hermanos, que Dios nos ayude en esto. Padre del cielo, yo sé que es un tema profundo y que
No somos eruditos, no somos muy entendidos ni conocedores de filosofías profundas, ni queremos serlo tampoco, Señor. Pero te ruego que nos capacites para entender tu palabra. Danos la sabiduría necesaria para que podamos seguirte de todo corazón, para que nos rindamos a ti por completo, Señor. Haz tu obra en nuestras vidas. Lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, porque somos débiles en la carne. Gracias porque tú lo haces por medio de Jesucristo, tu Hijo, y su Espíritu que habita en nosotros. Llévate la gloria y la honra, Señor, porque tú y nadie más lo mereces. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, les ayude a poder entender todas estas cosas que son muy importantes. Si es necesario, vean el vídeo una o dos veces o más si es necesario, pero traten de entenderlo, porque es el corazón del mensaje del Evangelio. Dios les bendiga, mis hermanos. Hagan que otros hermanos también puedan entender estas cosas. Compartan sus experiencias con aquellos que no la conocen. Dios les bendiga, mis hermanos.